Proverbios capítulo 7, versículo 1 al 3. Esta era nuestra lectura base. Hace unos momentos, hermanos, leíamos la importancia de estas palabras. Dice: hijo mío, guarda mis razones y encierra contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Y el siguiente versículo, hermanos, encierra una verdad muy hermosa, encierra algo muy importante para la vida de todo aquel que se acerca a Dios, que se quiere circunscribir a la voluntad de nuestro Dios. Y le dice: lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Hoy, hermanos, o más bien desde la semana pasada, estamos abordando, hermanos, aspectos importantes relativos a la palabra de nuestro Dios, bajo un lema que ustedes conocen. Está ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17 y en el versículo 17. Ustedes se acordarán que dice: tu palabra, ¿qué, hermanos? Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Eran palabras, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Y todos y cada uno de nosotros, hermanos, de los que estamos aquí presentes, de los que nos siguen en línea, creo que estamos de acuerdo, hermanos, que todo lo contenido en la Escritura divina encierra, comprende la voluntad de nuestro Dios para con el hombre. La voluntad de Dios para el hombre es buena, es grandiosa. Y lo digo de esa manera, hermanos, porque sabemos que Él nos ha hecho saber cómo podemos agradarle, a fin de que tengamos la certeza, hermanos, de obtener todas aquellas promesas que ha dispuesto para todos aquellos que le obedecen. El Señor Jesucristo, hermanos, manifestó algo muy importante para la vida del ser humano. El hombre solo puede obtener aquella santidad solicitada de nuestro Dios guardando, observando, obedeciendo y amando su palabra. Fíjese, hermano, que leía el Salmo número 119 y quiero que lo busquen. Salmo número 119, porque quiero leer un versículo que es precisamente el que le da nombre al mensaje de hoy en esta mañana. Aquí vamos a encontrar en estas palabras el título del mensaje que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes. Salmo número 119, y me estoy ubicando, hermanos, en el versículo o en el verso 47. Encontraba esta parte porque creo que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta cuando hemos leído el Salmo número 119, y en el Salmo 119 el rey David escribe, hermanos, un sentimiento muy hermoso, un sentimiento muy profundo, muy íntimo, hermanos, de lo que él sentía acerca de los mandamientos de Dios, acerca de lo que él fue, esa experiencia que lo llevó, hermanos, a amar las cosas de Dios. Tiene cosas muy importantes, tiene cosas muy interesantes, muy profundas, muy hermosas. Y aquí en el versículo 47 dice: y deleitaréme, ¿en qué, hermanos? Y deleitaréme en tus mandamientos, ¿qué, hermanos? Que he amado. Este es el título de nuestro mensaje: y deleitaréme en tus mandamientos que he amado. Así se llama nuestro mensaje: y deleitaréme en tus mandamientos que he amado. Observaba, hermanos, pues, que todo aquel que quiere ver a Dios, es decir, y lo digo de esta manera, porque la Escritura refiere que sin santidad, hermanos, ¿qué? Nadie verá a Dios, que sin santidad nadie verá a Dios. Y de acuerdo con lo que nosotros podemos capturar de la esencia de la palabra de nuestro Dios, la Escritura nos lleva precisamente a eso, a la santidad. Dios quiere un pueblo santo, porque Él es santo, así lo refiere la Escritura. Sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Muy bien. Entonces, hermanos, dice el Salmo número 119, en el verso 47,
Deleitarse, hermanos. Esta expresión me llamó mucho la atención. Deleitarse en los mandamientos de Dios. Cuando yo busco el concepto de deleite, hermanos, veo una cosa. La definición de deleite es placer del ánimo. Y bueno, a su vez, hermanos, un placer se define como agradar, como dar gusto. Eso es un placer. De tal manera, hermanos, que encontramos que David encontró un grande y verdadero gusto, además de un enorme agrado en obedecer los mandamientos de Dios. Eso es lo que él está describiendo ahí en el Salmo 119, en su verso 47. Él había encontrado un gusto muy grande, un deleite, un placer, hermanos, en obedecer la voluntad de nuestro Dios. Él había encontrado, hermanos, él había tenido un contacto muy íntimo con Dios. Y entiendo que por eso precisamente le pasa este mensaje tan importante a su hijo. Si usted quiere leer el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 28, le dice: hijo mío, le habla a Salomón y le dice: hijo mío, conoce al Dios de tu padre, sírvele de todo tu corazón. Esa fue una parte muy importante. Dice: sírvele de todo tu corazón. Si tú le buscas, lo vas a hallar. Pero si tú lo dejas, Él también te dejará. Él también te dejará. Y si usted lee capítulos antes de la lectura bíblica donde teníamos, el rey Salomón plasma precisamente esto que le comunica el rey David y le dice: mi padre me enseñaba y me decía: hijo mío, guarda mis palabras, aprende de lo que yo te he comunicado. Entonces vemos, hermanos, precisamente esta parte importante de lo que el rey David comunicaba al rey Salomón acerca precisamente de lo que son los mandamientos de nuestro Dios. El entregarse. Veíamos hace un rato que como la pregunta decía que qué actitud veían en estos discípulos, en aquella iglesia primitiva, como lo decía nuestra hermana Lea. ¿Qué actitud había en esa iglesia primitiva? Y veíamos que había una entrega total, no solamente en las cuestiones físicas, sino también en las cuestiones espirituales, porque dice que seguían, perseveraban en la doctrina, en aquella doctrina que habían escuchado a partir del maestro y también de aquellos discípulos, de aquellos apóstoles, hermanos. Dice que perseveraban en esa doctrina con una fidelidad tal, hermanos, que todo lo compartían. Había una comunión estrecha entre cada uno de los hermanos. Bien, entonces, hermanos, considero aquí que lo importante, una de las cosas importantes es saber por qué. ¿Por qué, hermanos? David hablaba de esta manera: deleitarme. ¿Por qué encontró un deleite, hermanos, el rey David en las cosas de Dios? Bueno, lo dice adelantito y dice: porque las amó. Bueno, quiero que podamos, hermanos, ver algunos antecedentes acerca de lo que Dios anticipó para aquel pueblo. Y de acuerdo con eso, hermanos, vamos a ir descubriendo precisamente por qué David encuentra la clave para hallar su deleite, para amar las cosas de Dios, porque precisamente esa es la situación. Muchas de las veces, hermanos, nosotros tal vez no hemos capturado esa esencia y por eso nos desviamos. Bueno, quiero que lea conmigo Deuteronomio capítulo 4, hermanos. Deuteronomio capítulo 4, y aquí vamos a comenzar a ver situaciones importantes e interesantes en cuanto a ese pueblo, porque es precisamente aquel pueblo que escoge aquella descendencia de el amigo de Dios, aquel hombre al cual le da la promesa y le dice: ¿sabes qué? Tu descendencia, si tú puedes contar las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Y bueno, si usted lee el capítulo 1, Moisés, cuando le habla al pueblo, le dice: ustedes son más que las estrellas del cielo, los ha multiplicado 1000 veces. Y da una descripción muy hermosa precisamente del cumplimiento de esa promesa. Bien, capítulo 4, versículo 40.
¿Qué es lo que recomienda Dios a aquel pueblo que había escogido, aquel pueblo que les había dicho, ¿sabes qué? Ustedes van a ser un pueblo especial, ustedes van a tener la particularidad de tener un Dios poderoso. Ninguno de los pueblos de los cuales ustedes están rodeados han tenido tan cerca a sus dioses como Dios está con ustedes. Así les dice, parafraseando. Capítulo 4, versículo 40, y les dice: y guarda sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy. ¿Cuál era el objetivo, hermanos? ¿Cuál era el propósito? Para que te vaya, ¿cómo, hermanos? Para que te vaya bien a ti y ¿quién más, hermanos? Y a tus hijos después de ti. Y me quedo un poquito aquí. Por cuanto usted ha leído en el capítulo 6, en el capítulo 11 de aquí mismo del libro de Deuteronomio, que les hacía una exhortación y les decía: estas palabras que yo te digo, estas palabras que yo te estoy comunicando, estas palabras que te van a dar vida, las vas a comunicar ¿a quién, hermanos? A tus hijos, ya sea andando en el camino, estando sentados, estando acostados, en todo lugar, tú les vas a hablar de estas palabras. Y de esa manera se estaba asegurando, hermanos, que ellos supieran de cuál era la voluntad de nuestro Dios. Y efectivamente se iba a cumplir la palabra de Dios, si les iba a dar vida a ellos, si las comunicaban a sus hijos, ¿a quién más les iban a dar vida? También a sus hijos. Bueno, dice: para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días, ¿dónde, hermanos? Sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? ¿Por cuánto tiempo era la promesa de Dios? Para siempre, dice. Para que prolongues tus días en la tierra que Jehová tu Dios te da, para siempre. Y veamos, hermanos, la importancia de las promesas de nuestro Dios. Dios no promete situaciones efímeras. Dios no promete situaciones que duran un poquito de tiempo. Las promesas de Dios, hermanos, son para muchos días, para siempre. La vida eterna, ¿para cuánto tiempo es, hermanos? Para siempre. Bueno, entonces, hermanos, bendito sea Dios, efectivamente, que nos da esta situación. Esto me hace recordar, hermanos, estas palabras me hacen recordar una situación que definitivamente podemos abordar en estos momentos. Dice allí en Josué capítulo 1, si ustedes recuerdan, a propósito de esto, de que te vaya bien, veamos, hermanos, libro de Josué, en el capítulo 1. El Señor le refiere a Josué y le dice que atendiera todas las palabras que leyera en ese libro que les había dado, para algo muy importante, para algo muy hermoso. Dice en el libro de Josué capítulo 1, versículo 8, espero que ya todos estemos allí, Josué 1:8. El libro de aquesta ley, ¿qué, hermanos? ¿Cuál era la exhortación? Nunca se apartará de ¿qué, hermanos? Nunca se apartará de tu boca. Antes, de día y de noche. ¿Cuál era la exhortación o cuál es la recomendación, hermanos, para Josué? Meditarás en él, de día y de noche. Meditar, hermanos, no solamente nos lleva a leer, sino a ¿qué más, hermanos? A pensar, a reflexionar. Y como lo comentaba, o bueno, más bien lo he comentado muchas veces, hacer ese ejercicio, tratar de provocar ese ejercicio en cada uno de nosotros, de imaginarnos, hermanos, en tiempo y espacio, porque nos ayudan mucho, hermanos. En la mañana veíamos una situación y decíamos, bueno, ¿por qué los discípulos del Señor Jesucristo abandonaron al Señor Jesucristo? Y decíamos, por miedo, efectivamente. ¿Qué es lo que habrán visto los discípulos, hermanos? ¿Qué vieron en esa gente que fue por el Señor Jesucristo? Que les dio miedo, les infundió tanto miedo que se fueron. Se olvidaron de las palabras, porque así lo dice el capítulo 14 del Evangelio de Marcos, que no solamente Pedro le dijo, Señor, si a mí me fuera menester, yo voy a morir contigo. Donde quiera que fueres voy a morir, voy a ir contigo. Y no solamente lo afirmó, dice la Escritura que todos, ¿qué hicieron? Todos también lo afirmaron.
Todos lo afirmaron. De tal manera, hermanos, que cuando llegan aquellas gentes, hay una reacción de Pedro. Pero cuando reacciona Pedro y ve todo a su alrededor, hermanos, ¿qué sucede? No, le da miedo. Y no solamente él, hermanos, todos los demás. Entonces, esta es la situación, hermanos, que cada uno de nosotros podamos ver, podamos visualizar lo que nosotros leemos en la palabra de Dios, que podamos ubicarnos en tiempo y espacio, imaginar todo aquello que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que sucede? Tal vez nosotros de la misma manera, hermanos, hubiéramos reaccionado. Esto es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Cuando el hombre tiene miedo, reacciona de muchas maneras. Infringe, traiciona, infringe las leyes de Dios y hace muchas otras cosas más. Entonces, hermanos, le dice: el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué, hermanos? Todo te saldrá bien. Decíamos hace un rato, hermanos, recordábamos que todo esto que Dios nos da, la voluntad que quiere Dios que nosotros sepamos de Él, ¿es para nuestro bien o es para que nosotros, hermanos, nos fastidiemos y digamos: ay, no, es que Dios nos pide muchas cosas? ¿Para qué es, hermanos? Evidentemente, hermanos, es para nuestro bien. Dios quiere que nosotros tengamos vida eterna, ¿sí o no? No los oigo convencidos. ¿Dios quiere que tengamos vida eterna, hermanos? Definitivamente, hermanos, Dios quiere que tengamos vida eterna. Y creo que ese es precisamente el propósito de cada uno de nosotros al estar aquí en este lugar, que estamos convencidos en las promesas de nuestro Dios. Dios anticipó al pueblo de Israel, hermanos, que guardara los mandamientos que les había dado, porque esa era su sabiduría. ¿Sí lo recuerdan? Que así lo dice la Escritura: porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia delante de ¿quién? Delante de todos los pueblos que están a tus alrededores. Cuando ellos escuchen la calidad de mandamientos, derechos, estatutos y todo lo demás que encierra la voluntad de Dios, dirán que ustedes son un pueblo ¿qué? Sabio. Un pueblo sabio e inteligente. Vea conmigo Deuteronomio capítulo 4. Dios no quería cualquier pueblo, hermanos. Dios iluminó a ese pueblo que había escogido mediante palabra buena, mandamientos buenos, mandamientos rectos. Dice aquí en Deuteronomio capítulo 4, versículo 6: guardarlos pues, estoy leyendo Deuteronomio 4, 6, guardarlos pues y ponedlos, ¿por qué, hermanos? Ponedlos por obra. No solamente era leerlos, no solamente era saberlos, ponerlos por obra. Porque esto, ¿qué, hermanos? Esto es vuestra sabiduría. ¿Y qué más, hermanos? Y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán, ¿qué, hermanos? Ciertamente pueblo sabio y entendido. Gente de qué calidad, hermanos? Gente grande, gente de honra, honorable, hermanos. Gente honorable es esta. Es así como cada uno de nosotros podemos percibir, hermanos, la voluntad de nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Dios quiere que aquel pueblo, Dios quería en aquel tiempo, cuando les da todos este tipo de mandamientos, de estatutos, de derechos, que aquel pueblo fuera sabio, que él entendiera, que ese pueblo entendiera cuál era el propósito de Dios. Él quería su bien, porque los iba a introducir a una tierra donde fluía, ¿qué, hermanos? Leche y miel. Allí en Egipto, hermanos, ellos tenían que trabajar arduamente la tierra, y dice la Escritura, hermanos, que donde ellos iban, ¿qué iba a suceder, hermanos? La tierra solita daba sus frutos. Era muy hermoso. Ellos solamente tenían que tener ese orden, hermanos, que Dios les había dado. Muy bien, retomo la idea. Ahorita solamente vimos el propósito por el cual Dios les da esos mandamientos. Dios quería que ellos fueran sabios, Dios quería que ellos fueran entendidos, que ellos fueran inteligentes. Por eso les da esta clase de mandamientos.
Muy bien, pero retomamos la pregunta anterior. Considero que uno de los aspectos que debemos de definir y que es de vital importancia, no solamente para el pueblo en aquel tiempo, sino también para cada uno de nosotros. ¿Cómo lograr, hermanos, el sentimiento que tuvo David? Es decir, ¿sí recuerdan el título de nuestro tema? Y deleitareme en tus mandamientos. Y deleitareme en tus mandamientos. Y aquí quiero que podamos tener una idea. Los placeres terrenos, hermanos, nos producen un placer que se disfrutan solamente por momentos. ¿Sí o no? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué le gusta desarrollar? Y fíjese, hermano, que en muchas de las ocasiones esos deleites, los deleites humanos, duran muy poco. Y fíjese que si nosotros vemos, hermanos, si usted ve, si analizamos, hay ciertas cosas, hermanos, que a pesar de que nos gustan, si las volvemos a hacer una y otra vez y de la misma manera y muy seguido, ¿qué sucede? Nos llegan a fastidiar, a pesar de que nos producen placer, a pesar de que nos producen gusto. Aquí viene una cosa interesante, hermanos. Los deleites divinos o los placeres divinos es precisamente algo importante en nuestra vida, porque la palabra de nuestro Dios nos enseña que no son efímeros, no son pasajeros. Cuando el hombre está inmiscuido en las situaciones de Dios, en las situaciones de la voluntad de Dios, tu espíritu siempre te pedirá más, hermano. Siempre querrás saber más de la palabra de Dios. No te vas a aburrir, no te vas a fastidiar. Esa es una de las situaciones más importantes, hermanos. Por eso entiendo que el rey David decía: y deleitareme en tus mandamientos que amar. Muy bien, pero aquí viene una de las situaciones. ¿Cómo se motiva eso? Nuevamente retomamos la situación. Deuteronomio capítulo 5, hermanos. La clave nos la da nuestro mismo Dios, hermanos. Esta es la clave. ¿Cómo encontrar, hermanos, ese sentimiento? ¿Cómo encontrar ese verdadero placer? ¿Cómo encontrar ese verdadero deleite? Capítulo 5 del libro de Deuteronomio. Este es un deseo que está plasmado, hermanos, de parte de Dios. Y fíjese lo que dice el versículo 29. Aquí está la clave. Dice de la siguiente manera, a manera de expresión, a manera de deseo, hermanos, porque inclusive está entre signos de admiración. Y dice el Señor: ¿quién diera que qué, hermanos? ¿Quién diera que tuviesen que tal corazón que me temiesen y guardasen? ¿Cuánto tiempo, hermanos? Todos los días. ¿Cuántos mandamientos? Todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien. Y aquí retomamos la idea que leíamos anteriormente. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Para siempre. Es lo que veíamos, hermanos. No son mis palabras, son palabras de Dios, son promesas de Dios. Las promesas de Dios no son para momentos, no son para periodos, no son para un cierto número de años. Sin embargo, también la voluntad de nuestro Dios nos lleva a que Él pide todo, a que el hombre sea íntegro, a que el hombre se presente completamente tal cual es y se entregue completamente a las cosas de Dios. Y por eso dice: ¿quién diera que ellos tuviesen tal corazón? Esa es la clave, el corazón. A través de la Escritura, hermanos, vemos algo interesante y recordamos que decía el Señor Jesucristo ahí en Lucas capítulo 6 versículo 45 de la siguiente manera: que del corazón nacen, ¿qué, hermanos? Muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. Inclusive dice que de la abundancia del corazón, ¿qué, hermanos?
habla la boca. Y en alguna ocasión él mismo decía que del corazón nacen los adulterios, las fornicaciones y cuantas otras cosas más, ¿verdad? Es decir, hermanos, por eso entendemos que el libro de los Salmos refiere algo muy importante y dice, sobre todas las cosas guardadas, ¿qué es lo más importante que tenemos que guardar? Nuestro corazón, porque de ahí nace nuestra voluntad, porque de ahí nace nuestra intención, porque de ahí nace nuestra convicción, de allí nace nuestro amor, de allí no pueden nacer todas nuestras virtudes, hermanos. Y por eso precisamente entendemos por qué el rey David decía, sobre todas las cosas guardadas, lo más importante que tienes que hacer es guardar tu corazón. Porque de allí va a nacer precisamente tu deleite por las cosas de Dios. De allí va a nacer tu placer por entregarte a las cosas de Dios. Pero si tu corazón no está preparado, ¿qué va a suceder, hermanos? Si nuestro corazón no está preparado, definitivamente no nos vamos a deleitar, así como lo decíamos hace un rato. Vamos a estar tan constantemente en una misma actividad que ¿qué sucede, hermanos? Nos fastidiamos. Llega un fastidio, llega un hartazgo. Ya no queremos saber más de eso, queremos cambiar de actividad. Si nos damos cuenta, porque llega un momento, hermanos, en el que habemos muchos, y quiero incluirme, hermanos, porque es importante que todos estemos incluidos. Llega un momento en el que cambiamos de hábitos y esos hábitos nos llevan a otras cosas que no son Dios. ¿Y qué empieza a suceder, hermanos? Empezamos a postergar las situaciones que nos acercan a Dios. Dice Deuteronomio, aquí mismo, más adelantito, en el capítulo 8. ¿Cuál era la exhortación? Para el pueblo y obviamente también para nosotros. Deuteronomio capítulo 8. Decíamos, hermanos, que Dios nos exhorta a que todo se haga de esa manera, de corazón, ya que esto manifiesta la voluntad, la convicción plena del hombre. En esa expresión, hazlo de corazón. Y yo espero, hermanos, que leamos, usted lo puede leer en el capítulo 4, lea todo el capítulo 4, creo que ya leímos con esto de las lecturas que nos mandan todos los días, ya leímos el capítulo 4 de Deuteronomio. Llega un momento en el que el Señor les dice, ¿sabes qué? Si ustedes no obedecen, los vamos a esparcir en medio de las naciones. Y en medio de las naciones, si ustedes claman de todo corazón a mí, ¿qué les promete Dios? Me van a hallar. Dice, si ustedes claman de todo corazón, me van a hallar. En el capítulo 2 del profeta Joel, habla acerca también de algo muy interesante y dice, yo no quiero que rasguen sus vestidos, yo lo que quiero es que rasguen ¿su qué? Su corazón. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver, porque de ahí nace nuestra intención, porque de ahí nace precisamente nuestro deleite, allí nace nuestro amor. Dice, yo no quiero que se rasguen los vestidos, a mí no me sirve que rasguen sus vestidos, yo lo que quiero es que rasguen su corazón para que entiendan lo que quiero de ustedes. Y si ustedes recuerdan también en el capítulo 8 del libro de los Hechos, cuando va Felipe con el etíope, le dice, si crees, porque le dice el etíope, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hay una pregunta importante que le hace Felipe, si tú crees si tú crees de todo corazón, ¿qué? Bien puedes. Si tu intención es plena, si tu querer es pleno, si tu voluntad es plena, ¿qué? Bien puedes. Entonces, hermanos, hace un rato también leíamos en el libro de leía nuestro hermano Gerardo, ya me acordé, era nuestro hermano Gerardo quien nos leía cuando comenzó el acta, nos recordaba un versículo del libro de los Salmos que dice, alabarte, ¿con qué? Con todo mi corazón. Es decir, hermanos, Dios pide que todo lo que nosotros hagamos sea ¿cómo? De todo corazón. De todo corazón. Muy bien. Importante. ¿Ya leímos el versículo 11? ¿No, verdad?
Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, esta era la exhortación para aquel pueblo, a propósito de darles mandamientos, de que ellos supieran la voluntad de Dios. Dice el versículo 11, guárdate, esta era la exhortación, que no te olvides, ¿de quién? De Jehová tu Dios, para no observar que sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No te olvides de Dios, no te olvides de estos mandamientos, porque acuérdate que son vida, acuérdate que lo que te van a provocar, el bien que te van a provocar, ¿por cuánto es? ¿Por cuánto dura? Para siempre. Vas a alargar tus días, vas a ser grandemente bendecido si tú los observas. Guárdate, es decir, ten cuidado, no te olvides de ellos. Muy bien, dice el versículo 14. Aquí viene precisamente lo que decíamos acerca del corazón, porque con el corazón se piensa o se tiene el intento, ya sea para bien o también para qué, para mal, ¿verdad? Veamos la otra parte, versículo 14. Guárdate, traemos esta idea, guárdate que no te olvides de Jehová tu Dios para no observar sus mandamientos. Versículo 14, y se eleve luego tu corazón y te olvides de quién, hermanos, te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos. Esto es precisamente, hermanos, lo que Dios anticipaba al hombre, que su corazón no se ensoberbeciera, creyendo que no necesitaba de Dios. En muchas de las ocasiones esto sucede, hermanos, creemos que porque nos esforzamos mucho, porque sabemos mucho, porque hacemos mucho, es que tenemos las cosas. ¿A poco no? Pero debemos de entender, hermanos, que si tenemos las cosas, que si nuestro trabajo nos da fruto, que si obtenemos bendición, ¿por quién es, hermanos? Por nuestro Dios. Y ahorita traigo a la memoria una de las situaciones, hermanos, que Dios también anticipa en muchas de las veces. Si recuerdan, hermanos, que para la situación de Gedeón, de aquellos que estaban en contra, pues, del pueblo de Israel, van miles, ¿sí lo recuerdan? Van miles, los que pretendían ir a la guerra, ¿verdad? Pero le dice el Señor, ¿sabes qué? Son muchos. No quiero que ellos vayan a pensar y decir, por mi mano, por mi fuerza, es que derrotamos a ese pueblo. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, y la primera instancia fue, ¿sabes qué? Todo aquel que tenga miedo por su vida, ¿qué? Que se regrese. ¿Fueron pocos o muchos? Muchos los que tuvieron miedo por su vida, se regresan. Y aún así le dice, ¿sabes qué, Gedeón? Son muchos. De tal manera que solamente quedan, ¿cuántos, hermanos? 300. Dice, para que ellos no se ensoberbezcan, para que ellos no digan, ¿saben qué? Mi fuerza fue lo que me sacó de esto, mi fuerza fue lo que mató a aquellos, los moabitas, los amalecitas, todos aquellos que estaban en contra, porque dice la Escritura que cuando va el ángel y visita a Gedeón y le dice, ¿sabes qué? Jehová es contigo, varón esforzado, y a manera de reclamo le dice, Señor, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos está sucediendo esto? Tenemos que estar escondiendo nuestro grano, tenemos que estar escondiendo todo lo que utilizamos para comer, porque ellos vienen, y dice la Escritura, que se los robaban, hermanos. ¿Y cómo los dejaban? En hambre. Bueno, entonces, hermanos, por eso dice la Escritura, y se eleve tu corazón, guárdate, que no se eleve tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto. Ten siempre presente a quién amas. ¿Quién es el que te da las cosas? ¿Quién es el que te ha dado esta palabra que te va a dar vida para siempre? Cuando las cosas, hermanos, no se hacen de corazón, y aquí viene una de las situaciones importantes, cuando las cosas no se hacen de corazón, hermanos, siempre se encontrará algún pretexto para no hacerlas. Siempre se encontrará un pretexto para no hacerlas, una justificación, de la índole que ustedes quieran, hermanos. No vamos a calificarlas ahorita, siempre vamos a encontrar una justificación, y para nosotros va a ser justa, pues. Fíjese lo que dice Deuteronomio capítulo 6, aquí mismo, en el capítulo 6.
Deuteronomio capítulo 6. Fíjese lo que deja plasmado Moisés para aquel pueblo, acerca precisamente de lo que es el mandamiento de Dios, lo que son las leyes de Dios, que obviamente implican la voluntad de Dios, una voluntad que quiere bien para cada uno de sus hijos. Capítulo 6, versículo 25, dice así de la siguiente manera, seguimos en Deuteronomio 6:25, y tendremos, ¿qué, hermanos? Y tendremos justicia cuando cuidaremos, ¿de qué, hermanos? De poner por obra, ¿cuántos? Todos estos mandamientos, ¿delante de quién, hermanos? Delante de Jehová nuestro Dios, no como nosotros queramos, no como nosotros nos ajuste, no conforme a mi voluntad, no conforme a lo que pienso. ¿Cómo, hermanos? Como Él nos ha mandado. Esta parte es importante, hermanos. Esta parte es muy importante, porque precisamente en esta situación, en este rubro, hermanos, en ejecutar la voluntad de Dios, hay muchas situaciones que decimos, es que el Señor conoce mi necesidad, hermanos. El Señor sabe de mi situación. El Señor, que es tan bueno, pues conoce cuál es mi situación. Él sabe por qué no guardo el sábado. Él sabe por qué esto, Él sabe por qué lo otro, etc. No quiero tocar asuntos particulares. Cada quien, hermanos, lo evaluará, o lo evaluaremos en nuestra propia vida. Entonces dice la Escritura, y tendremos justicia. Ya hemos visto, hermanos, en muchas ocasiones que la justicia, ¿en qué estriba, hermanos? En dar a cada quien, ¿qué, hermanos? Lo que merece, ¿verdad? Eso es la justicia. Bueno, dice, y tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, porque Él es quien nos lo pide. Y Él es también quien da las promesas, ¿verdad? Delante de Jehová nuestro Dios, como Él, ¿qué? Como Él nos ha mandado. Muy bien. Proseguimos, hermanos. Hacer las cosas que Él nos ha mandado. Y aquí mismo, hermanos, capítulo 5. Seguimos en el por qué. ¿Por qué Dios manda de esta manera? Deuteronomio capítulo 5, versículo 32 dice, mirad pues que hagáis, ¿qué, hermanos? Como Jehová vuestro Dios os ha mandado. Esto es importante, no conforme nosotros lo pensamos, decíamos, no conforme nosotros nos ajuste en nuestra vida, porque en muchas de las ocasiones, hermanos, nuestra obediencia la ajustamos a las circunstancias que tenemos en nuestra vida. ¿Sí? Queremos acatar la voluntad de Dios dependiendo de cómo sean las circunstancias de nuestra vida. Y en muchas de las ocasiones, hermanos, cuando nos va mal, hasta creemos, hermanos, y decimos, no, pues es que entre más me acerco a las cosas de Dios, entre más quiero hacer las cosas de Dios, ¿qué sucede? Más cosas malas me suceden. Nos desanimamos. Por eso creo y estoy seguro que la Escritura nos dice, guárdate, que no te olvides, tú sigue en el camino. Ya en una ocasión, hermanos, nos recordaba nuestro hermano diácono Saúl Díaz aquellas palabras que le dijeron, tú dile al pueblo que ¿qué? Dile al pueblo que marche. Tú dile al pueblo que marche, que siga hacia adelante, porque ellos estaban preocupados que detrás de ellos venía ¿quién? El ejército egipcio, y delante de ellos tenían ¿qué? El mar, y decían, ¿qué hacemos? Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Allá estábamos bien, éramos esclavos, pero teníamos todo, teníamos comida, tenían un lugar donde dormir. Ahora iban a dormir en el desierto, iban a descansar en el desierto. Bueno, quiero retomar, hermanos, una expresión que leíamos en Deuteronomio 6:25. Dice de esta manera, tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos, hermanos. Cuando el hombre encuentra un deleite, un verdadero placer en obedecer y hacer la voluntad de Dios,
siempre obrará el bien y la justicia de Dios. Vea el versículo 8, de aquí mismo, de este capítulo. Esta era la recomendación de nuestro Dios. Ya tú sabes la voluntad de Dios, ya conoces la voluntad de Dios. Dios te ha dado su palabra, ya la tienes en tus manos, te la van a dar a conocer los sacerdotes mediante el sacerdocio levítico. Hoy la tenemos en nuestra mano, todos tenemos en nuestra mano esta palabra. Dice el versículo 8, y has de atarla, ¿qué, hermanos? Por señal en tu mano. Es decir, hermano, me voy a hacer un tatuaje de la Biblia en mi mano, ¿verdad? ¿No? Dice, y has de atarlas por señal en tu mano. ¿Qué refiere esto, hermanos? De acuerdo con lo que usted conoce, capítulo 9 del libro de Eclesiastés, dice que todo lo que te viniere a la mano a hacer, hazlo según ¿qué? Tus fuerzas. La mano refiere o simboliza ¿qué, hermanos? Obra. Dice, átalos por señal, que eso sea la señal ¿de qué? De tus obras. Todo aquello que Dios te ha mandado, todo aquello que Dios ha puesto en tus manos, todo aquello que tú meditas de día y de noche, eso que está en tu pensamiento, ponlo ¿por qué? Por obra. Átalo por señal en tu mano, que eso siempre sea tu obra, que eso siempre caracterice las obras tuyas. Y aquí viene una de las cuestiones interesantes también la exhorta y le dice, le recomienda, y estarán ¿por qué, hermanos? Por frontales. Esas palabras que Dios nos ha dado, dice, estarán por frontales, ¿dónde, hermanos? En medio. Hermano, ¿qué significa eso? Si usted pone su dedo en medio de sus ojos, ¿qué sucede? Ponga su dedo en medio de sus ojos. La pregunta es, cuando usted pone su dedo en medio de sus ojos, ¿qué sucede? Pierde la visión de todo lo de alrededor y pone usted mucha atención ¿en qué? En esto, en lo que tiene en medio de sus ojos. Serán por frontal en tus ojos. Que aquello que dirija tu mirada, que aquello que dirija todo aquello que vas a hacer, que vas a pensar, sea que la palabra que yo te he dado. Que eso dirija tus pensamientos, que eso dirija tu mirada, que tu mirada siempre se dirija precisamente hacia donde yo te estoy mandando. Ponlos por obra. Dirige tu mirada, dirige tu intención, dirige tu propósito. Siempre hacia dónde, hermanos, a lo que yo te he mandado. Guárdate, por eso le encomienda y le recomienda, dice, ¿sabes qué? Guárdate mucho, de que no te olvides, que siempre estén por frontal entre tus ojos, que siempre estén en tus obras, porque así harás prosperar tu camino y te irá bien a ti y a quienes, a los que tú les comuniques esta voluntad de nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 6, ahora en el versículo 18. ¿Cuál es la recomendación, hermanos? Decíamos, hermanos, que la palabra de Dios es ¿qué? Verdad, ¿verdad? ¿Sí? Valga el pleonasmo. La palabra de Dios es verdad. Fíjese lo que dice el versículo 18. ¿Qué es lo que recomienda? Ellos ya sabían, ya tenían la palabra, ya Dios les había dado, se las había comunicado por medio de Moisés. Y esa palabra los iba a llevar a algo bueno. Dice el versículo 18, y harás lo recto y bueno delante de los ojos de Jehová. Y aquí vuelve a recordar la promesa, para que te vaya, ¿cómo, hermano? Para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró, ¿a quién? A tus padres. Bueno, ya casi termina. Hermanos, creo que una de las cuestiones importantes y que debemos de retomar, que debemos de señalar, es lo siguiente.
Deleitarse en las cosas de Dios nace ¿de dónde, hermanos? Nace del corazón. Primer libro de las Crónicas. Por eso entiendo, hermanos, por qué la oración de David y su sentimiento para con su hijo era el siguiente. Esa es la oración de un padre que dejaba en los hombros de su hijo algo muy pesado, algo muy tremendo, y sabía lo que dejaba, hermanos. Un reino que era el reino de Israel, que estaba comandado por Dios, y sabía perfectamente, hermanos, lo que se avecinaba. Bueno, esta es la oración de un padre. Si les dije primer libro de las Crónicas, capítulo 29, ¿no? Primer libro de las Crónicas, capítulo 29, y voy a leer, hermanos, el versículo 19. Esta es la petición, esta es la oración, este es el deseo ferviente, lo entiendo así. Era un deseo ferviente de David para con Salomón, y le pedía a Dios, versículo 19, asimismo da a mi hijo Salomón, ¿qué, hermanos? Un corazón perfecto, para que guarde, ¿qué? Para que guarde tus mandamientos y tus testimonios y tus estatutos. Y lo demás será un efecto de todo ello. Para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho el apresto. Hermanos, entiendo que el corazón de Salomón fue tierno, fue un corazón dócil, porque aceptó la voluntad, porque aceptó precisamente todos estos consejos que le dio su padre. Porque bien pudo, hermanos, haber dicho, ¿sabes qué, hijo Salomón? Dios me ha dicho, tú no me edificarás casa, eso se te va a quedar a ti. Y Salomón, yo me imagino que precisamente con ese sentimiento, con lo que tenía en su corazón, dijo, sí, Padre, voy a hacer todo lo que tú has pues planeado para agradar a Dios. Porque imaginemos, hermanos, que Salomón hubiera dicho, bueno, ya que me lo manda mi padre David, el rey David, pues lo voy a hacer. ¿Sí ubican la actitud? Hacer las cosas, ¿por qué? Por obligación. A él le nació del corazón. ¿Cómo las ejecutó, hermanos? ¿De qué calidad fue ese templo? ¿De qué calidad fue esa casa? Solemne, fastuosa, hermanos, hermoso, porque puso su corazón. Puso su corazón. Y aún así, hermanos, cuando hace su oración, dice, yo sé que esta casa no te puede contener, ni siquiera los cielos de los cielos te pueden contener, y mucho menos esta casa. Pero lo había hecho con un corazón dócil. Y tenía un propósito. Y decía, Señor, que cuando vengan tus hijos, cuando sean oprimidos por sus enemigos, cuando tengan situaciones complicadas, que los opriman, que haya hambre, que haya tristeza, que haya dolor, que haya enfermedad, si ellos vienen delante de ti y claman en esta casa, ¿tú qué? Tú los oirás, los perdonarás, los verás desde la habitación de tu cielo y obrarás en ellos. Eso es un corazón dócil, que hace las cosas porque nacen de su corazón. Entonces ya no veremos las situaciones como una carga, será un deleite, porque las amamos, porque amamos hacer la voluntad de Dios. Dice en Eclesiastés capítulo 3, esta es parte de la exhortación, hermanos, que escribe el rey Salomón. Eclesiastés capítulo 3, versículo 12. Dice así: yo he conocido
que no hay mejor para ellos. ¿Ya estamos allá, hermanos? Eclesiastés 3, versículo 12. Discúlpeme si no había dicho bien la cita. Eclesiastés capítulo 3, versículo 12 dice: yo he conocido, manifestaba el rey Salomón, yo he conocido que no hay mejor para ellos. Ellos son los hombres, para nosotros, para los hombres. No hay mejor para los hombres que alegrarse y ¿qué, hermanos? Y hacer bien en su vida. ¿Cómo podremos hacer el bien, hermanos? Conociendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermanos, ¿dónde está? Está plasmada en este libro. Esto encierra la ley, los mandamientos. No solamente son los 10 mandamientos. Todo esto es mandamiento, todo esto es ley de Dios, hermanos. Todo esto es voluntad de Dios. Dice, no hay mejor para ellos, no hay mejor para el hombre que haga bien toda su vida. Y entonces se cumple la promesa de nuestro Dios para que te vaya bien todos los días. Y vas a habitar en esta tierra, ¿cuántos días, hermanos? Por muchos días, largos días. Y se refiere precisamente al hecho de obtener la vida eterna. Dios quiere nuestra vida eterna. Bueno, y creo que bajo este pensamiento definitivamente concluimos con lo que concluía este Salomón. Póngase de pie, hermano, y busque ahí adelantito en el capítulo 12 de Eclesiastés, en el versículo 13. Usted lo ha leído muchas veces, pero hoy vamos a concluir de esta manera, porque yo espero que podamos entender que nuestro deleite nos va a llevar a esto, que nuestro amor nos va a llevar a esto, a ejecutar la voluntad de Dios por convicción, por voluntad, por buena intención y porque hemos amado a Dios. Dice, versículo 13: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Temer, hermanos, se traduce como reverenciar, como honrar, como reconocer, como obedecer, como dar testimonio de lo que sabemos. Eso es temer. No es un miedo humano que nos lleva a huir. Es un temor reverencial, como lo dice la palabra de nuestro Dios, que nos lleva a eso, a honrar, a reconocer, a obedecer, a dar testimonio de lo que nosotros sabemos delante de los demás. Hermanos, siempre es una bendición poder compartir la palabra de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos. Paz a vosotros.